Hola amigos, bienvenidos a Puertas Abiertas. Soy María Dolores Camarero y el día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Francisco Miró Quesada Rada, catedrático, politólogo y director del diario El Comercio. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto. Gracias por acompañarnos hoy. De igual manera, además, compartir opiniones con una exalumna tan brillante como tú en la Universidad de Lima. Muchas gracias. ¿No? Doctor, cuéntenos, ¿cuál considera usted que sería la función más importante que cumplen los medios de comunicación en nuestro país? Yo creo que los medios de comunicación deben cumplir las funciones clásicas que hay en todo periodismo. Informar. Informar lo más objetivamente posible. Me refiero a exponer los hechos tal como son. Opinar, que eso tiene que ver mucho con la libertad de expresión y con la libertad de quienes escriben u opinan o hablan, ya sea en la televisión, la radio o escriben en la prensa escrita. Entretener, porque es necesario también que los medios de comunicación sean lugares de esparcimiento agradable para el lector. Y hay un cuarto elemento que no es propio de los medios de comunicación, pero creo que los medios de comunicación tienen que afrontar, que es educar o contribuir con educación. Yo creo que esas son las 4 funciones más importantes de los medios de comunicación. Sobre todo en un país como el nuestro, quizá, que es tan importante y que a veces no se le da la importancia del caso en otros lugares. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que la labor educativa de un medio de comunicación es fundamental. Yo creo que es una tarea que no solamente deben de tener los medios del Estado, también deben de tenerlo los medios de comunicación particulares. Entiendo que deben de haber más páginas de educación. Nosotros en El Comercio tenemos una página dedicada a la educación, una página dedicada al medio ambiente, otra dedicada a la democracia, pero a la democracia popular. O sea, no a la práctica política cotidiana de nuestros representantes, sino qué opina el pueblo. ¿Cómo relaciona usted la democracia con la prensa con el fortalecimiento de la democracia? Bueno, es fundamental. Hay una especie de doble alianza. No puede haber democracia sin libertad de expresión y no puede haber libertad de expresión sin democracia. ¿Y hasta qué punto existe esa libertad de expresión? Hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión. Sí, por supuesto. Hay, digamos, entendemos en un sentido amplio de que los medios de comunicación se expresan libremente de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus orientaciones, y en ese sentido pues no hay censura. Y no debe haber censura porque precisamente la censura afecta pues el desarrollo mismo, no del medio de comunicación, sino de la necesidad que tiene el pueblo de informarse con total libertad y de elegir el medio de comunicación que más les guste, ¿no? Porque la gente elige, me gusta más este periódico, me gusta más este otro, y bueno, eso es básico. Entonces tiene que haber siempre una libertad total y absoluta, ¿no? En este caso a veces se usa mucho el término del interés superior de la ciudadanía a la información, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, en los casos en los cuales a veces las formas para las cuales se obtiene la información, digamos, no son las idóneas o no son las más adecuadas, claro, o a veces ilegales. Evidentemente, pero eso depende, no hay que generalizar, eso depende cómo cada periódico se orienta. No, hay periódicos que son mucho más cuidadosos en dar la información y otros periódicos son menos cuidadosos, y lo mismo pasa con los medios, con canales y con la radio. Entonces ahí la ciudadanía va a juzgar y la ciudadanía va a elegir, bueno, este periódico me parece mejor, me parece más objetivo, más serio, o y a veces en muchos casos, bueno, me parece más entretenido, ¿no? Entonces eso queda dentro de la pluralidad. ¿Por qué? Porque la proliferación de medios de comunicación es una consecuencia lógica también de la democracia, porque la pluralidad es una de las características de la democracia. Entonces, así como hay pluralidad ideológica o pluralidad de partidos políticos, tiene que haber pluralidad de medios de comunicación para que la gente elija
decida, participe. Y digo participe porque ahora a través de Internet hay interactividad. Entonces el ciudadano puede comentar, chatear, claro, comentar noticias, inclusive. Opiniar, criticar. No, hace poco leí un libro de un periodista norteamericano que decía, sea usted su propio periodista. Claro, pero el periodista ha estudiado técnicas de información, pero muchos ciudadanos pues opinan, y la opinión es fundamental. No puede haber democracia sin opinión pública. Uno puede equivocarse, pero no importa, pero tienes derecho a opinar. Bertrand Russell decía, yo quiero mucho a mi amigo a pesar de que sé que está equivocado, pero le estoy respetando su libertad de opinar. Entonces, eso requiere, por parte de las autoridades también, tú que eres politóloga, lo sabes, de la época de John Locke, intolerance. O sea, requiere que la autoridad sea también tolerante respecto a la crítica de la oposición y respecto a la crítica de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la intolerancia puede afectar el mismo desarrollo de la democracia, ¿no? Pero lo que se ve mucho en la prensa de hoy en día es que hay distintos periódicos que asumen ya una posición política, sí. Y en base a eso, digamos, las noticias ya parece, digamos, una especie de agenda que sigue la línea política que se previó. Depende pues, como te digo, de periódicos. Hay periódicos que toman una posición y su información queda un poco dentro de ese marco ideológico, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante lo que tú planteas, porque eso tiene que ver con el manejo objetivo de la información, ¿no? Pero al margen de eso, lo importante, al margen de la posición que tenga un periódico, un medio de comunicación, lo importante es que el periódico sea independiente de grupos de poder político y de grupos de poder económico. Entonces, eso le garantiza la libertad de poder orientarse dentro de la dirección que ese periódico crea debe hacer posible. Al fin y al cabo, un periódico lo que está presentando al lector es una oferta de opciones, de posibilidades. Ahora, a mi entender, mi modesto entender, yo creo que los mejores periódicos son los periódicos plurales, aquellos que abren sus páginas a todas las corrientes de opinión. Tú que eres universitaria, pues es lo mismo como que en la universidad. El periódico no debe ser crítico hacia afuera, también tiene que ser crítico hacia adentro. Entonces, abrir sus páginas a diversas tendencias e ideas que hay en nuestra sociedad para que de ahí el lector pueda acceder a la información, pueda conocer y pueda pues elegir y pueda decidir. Porque, por ejemplo, ¿por qué leemos más un columnista que otro? Porque nos gusta más. Exacto, porque tenemos coincidencias. ¿No? O porque escuchamos en la televisión mejor este programa político que este otro, ¿no? Entonces eso depende mucho de lo que le gusta también al lector. Yo no creo que los periódicos impongan agenda, yo no creo. ¿Por qué? Porque el lector pues no es tonto. Y entonces el lector se da cuenta, o sea, no es manipulable. El lector se da cuenta y cuando ve que la cosa no va por donde él cree debe ir, lo deja al medio, no lo lee. O cambia de zapping, hace zapping y cambia de canal. Pero en ciertos casos está tan expuesto a esa información que es difícil pensar que uno puede elegir o no elegir qué leer. A veces la información te llega. Pero, ni siquiera claro, pero tú puedes seleccionar, porque tú eres libre. Entonces, no te gusta la información, no la leas. Pues. Así de simple. En algunos casos, claro, en algunos casos puede ser así. O sea, pero... no hay algo así como brujería, que se está tramando algo para manipular, ¿no? Simplemente viene la información fluye, a algunos no les gusta, a otros sí, y entonces esa es un poco la situación del medio. Ahora, es obvio que a las autoridades les molesta un poco, no solamente acá, puede suceder en Estados Unidos, en Francia, donde tú quieras, que en países democráticos, las críticas que pueden venir de algunos medios de comunicación, ¿no? Pero eso es normal. Pero bueno, además de las críticas, que claramente es una función de los medios de comunicación, el estar fiscalizando constantemente la labor del Estado es parte de una de sus funciones. Bueno, sí, en realidad la fiscalización no es una función del medio de comunicación, simplemente es una consecuencia. Se ha dado, exactamente. Es una consecuencia porque hay una cosa, y acá estamos hablando entre politólogos también, hay una crisis de partidos políticos.
y donde deberían de fiscalizar los partidos políticos no lo hacen, le abren un gran espacio a los medios de comunicación. Y no solamente en el Perú, en un montón de países. Pero de todos modos lo que se ve acá mucho es esa fiscalización, esa censura, y muy pocas veces, sin embargo, se reconocen las cosas positivas, digamos, del gobierno. Depende del medio. Hay medios que reconocen... lo que hay que hacer es no ser gobernista, pero sí reconocer los aportes que hace un gobierno. ¿No? Tampoco se perdería objetividad si solamente se estaría atacando, con un sentido totalmente arbitrario, ¿no? También hay que reconocer los aspectos positivos de la autoridad, sea la autoridad municipal, gobierno regional o el gobierno, ¿no? Y además porque esa manera también es una forma de ver las cosas desde el lado positivo y devolverle la fe y la esperanza a la gente. Es que lo positivo después es relativo, pues positivo ¿para quién? Claro. ¿Para el que esté en el gobierno o para el que está fuera del gobierno? O sea, para la mayoría, para el gobierno o para la oposición. Lo positivo debería ser el interés común de los ciudadanos. Claro, por supuesto. Entonces, hablando ya aristotélicamente, positivo es todo aquello que está orientado en función al bien común. Y eso, yo creo que en eso no hay por qué oponerse, hay que reconocerlo. Pero también cuando se desvía del interés común, del bien común, entonces pues hay que llamar la atención. Eso vendría a ser la parte de la fiscalización. Sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar una pausa antes de volver. Ya, pasamos una pausa y volvemos. Gracias. Un sismo puede ocurrir en cualquier momento. ¿Estás preparado? Simulacro Nacional de Sismo, este 31 de mayo, a las 10 de la mañana. Prepárate y participa. Defensa Civil, tarea de todos. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Muy bien, continuamos con las preguntas sobre el derecho a la educación. ¿La educación es un derecho? De acuerdo con nuestra Constitución del Perú, la educación es un derecho para todos. ¿El colegio puede discriminar a un estudiante? Sus hijos tienen derecho a estudiar en un colegio libre de discriminación, ya sea sexo, racial, religiosa o discapacidad. Siendo obligación del colegio aceptarlos como son, tal como manda la Constitución. El Congreso da las leyes, infórmate y exige su cumplimiento. Es su derecho. El Congreso abre sus puertas al Perú. Seguimos combatiendo la extrema pobreza. No puede ser que de los 300 distritos más pobres del país, en el presupuesto que se va a discutir en el Congreso en los próximos días, al 25% de los 300 distritos más pobres se les reduzca el presupuesto. Eso no puede ser. El Congreso de la República aprobó una partida presupuestal adicional para combatir la extrema pobreza de los distritos más necesitados a nivel nacional. Seguimos trabajando por la inclusión social. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Los peruanos sí nos ponemos de acuerdo. El Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley de la consulta previa para buscar un mecanismo que permita a los pueblos indígenas hacer respetar sus derechos. Nuestro país tiene muchas riquezas por explotar, pero su mayor activo es su gente y nuestra diversidad cultural. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Hoy avanzamos, mejoramos y decidimos abrirles las puertas del Congreso a todos los peruanos para oír de cerca sus preocupaciones y atender debidamente sus demandas, para identificar mejor sus necesidades y así poder representarlos adecuadamente en un Congreso de la República que les abre sus puertas para que construyamos juntos un Perú mejor. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Hola amigos, bienvenidos a Conociendo Nuestro Congreso.
Un espacio donde usted y yo aprenderemos juntos sobre el Parlamento y los parlamentarios. El Congreso de la República está conformado por 130 congresistas, elegidos democráticamente por el pueblo para que los representen y cumplan con 3 funciones principales para el funcionamiento de la democracia. Primero, la función de representación. Los padres de la patria actúan como voceros del pueblo ante el gobierno. Es por ello que cada región del Perú está representada en el Congreso. La segunda función que deben cumplir los parlamentarios es la función legislativa, que consiste en el debate y aprobación de las leyes en beneficio del país, en la modificación, la interpretación y la derogación de las normas que se necesiten para el bienestar del Perú y los peruanos. Por último y no menos importante, nuestros congresistas deben cumplir con la función de control político y fiscalización, relacionada con la aprobación de los planes del Poder Ejecutivo, como también la supervisión de los altos funcionarios y la fiscalización del uso de los recursos públicos, velando por los intereses del Estado y los ciudadanos. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Nos estamos viendo en cualquier otro momento para seguir conociendo más sobre nuestro Congreso de la República. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Doctor Francisco Miro Quesada, director del Comercio. Doctor, habíamos estado hablando del tema de la libertad de expresión, el fortalecimiento de la democracia en el Perú, cómo los medios de comunicación la fortalecen, la afectan, digamos, y cómo trabajan constantemente con los grupos de poder del Estado, ¿verdad? Doctor, en el caso de prevalecer el interés común sobre distintas formas que a veces se pueden utilizar para obtener la información. En algunos casos, estos métodos que se emplean por algunos periodistas, sin generalizar, son, digamos, no adecuados o en algunos casos ilegales. Sí, claro. En este sentido... Algunos. Pueden haber casos ilegales, claro. Tenemos, o sea, ejemplos, digamos, ¿no? Específicos, pero dejámoslo en términos generales. Claro, nadie puede estar por encima de la ley. Exacto. Ni el presidente. Hay una responsabilidad entre el director del diario, por ejemplo, con los periodistas. Por supuesto, yo te voy a decir por qué. Cuénteme. Por supuesto que existe. ¿Por qué? Porque los directores somos los representantes de la empresa. Entonces somos jurídicamente responsables, ¿no? Y en consecuencia se entiende que todo lo que sale, por ejemplo, publicado en el Comercio, yo soy el responsable, ¿no? Y si alguna persona se siente agraviada por algo que hemos publicado, tiene varias opciones. Una, mandar una carta aclarándonos, y al cual se la debemos de publicar. Nosotros podemos responderle también, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, como han hecho muchos, nos han demandado, ¿no? Nos han demandado. Yo soy prácticamente un inquilino precario de la Fiscalía, porque se da eso, porque... estamos hablando de denuncias penales por, claro, por querellas, X razones, difamación, querellas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todavía estoy acá, no me han metido a la cárcel, ¿no? Y espero que no lo hagan nunca, porque nosotros las denuncias que las hacemos con conocimiento de causa, con información y con documentación. Y eso llega a los fiscales, a veces, o a los jueces, y demostramos que los datos que tenemos son verdaderos, son objetivos. Y es así. En los casos en los cuales... Yo soy responsable. Como director del periódico asumo toda la responsabilidad de todo lo que hace un periodista. De la página de deportes hasta que quiere Vamos, Dominical, yo saco la cara. Y en los casos en los que estos periodistas empleen formas ilegales para obtener la información, como en los casos de los chuponeos, por ejemplo, ¿cómo funciona en este sentido? No, estoy totalmente en contra del chuponeo. El chuponeo es un delito. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros recibimos una información donde haya habido un chuponeo, queda a criterio, ¿no?, mío, pero yo convoco a mi equipo para ver si debemos publicarlo o no. Hay un montón de cosas que nos digan que no la publicamos. Porque los medios para obtenerlo son ilícitos. No tiene fundamento, no tiene sentido. Además, hay gente que también viene y quiere darte pues una grabación, porque te piden plata. Bueno, pero hay cosas que hay que publicarlas en bien del interés público. Ese también es bastante subjetivo en algunos casos.
Porque hasta qué punto prevalece eso versus la ilegalidad o la intimidad personal. Claro, pero no es contrario a la Constitución, porque la Constitución reconoce la importancia que tiene el interés público. Entonces, muchas veces, en bien del interés público, se publica, tipos de información que muchas veces no tiene un origen claro, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué prima? Eso depende mucho del criterio del director. No lo publico, perfecto, no lo publico. Pero si juzgo que es en función al interés público, que va a ser de mucha importancia, que debe de salir, porque si no estaría, a mi entender, apañando, por ejemplo, un caso de corrupción, lo publico. Y en los casos en los cuales, me imagino también deben haber habido oportunidades en las que se han tenido que retractar o han tenido que reconocer una información como falsa. Nos retractamos porque también nos equivocamos. Incluso yo he publicado en 3 oportunidades. Tú debes haber escuchado del Consejo de la Prensa Peruana. Hay un comité de ética. Entonces hay personas que a veces apelan al comité de ética y el comité de ética le da la razón. Me mandan una carta y dice: señor, se siente agravio de tener razón, publica usted completo, se lo publico, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay el espacio. Es decir, yo no soy dueño de la verdad, simplemente eso sería absurdo, sería una pedantería tonta. Tampoco creo que los medios de comunicación sean pues omnipotentes y que tengan todo el poder que van a decidir el destino de una nación. Pero se les llama cuarto poder por algo. Sí, eso un gringo en el siglo XIX le llamó cuarto poder. Yo no sé. Ahora apareció un quinto poder, que es el poder del pueblo a través de Internet. De repente es más poderoso que el cuarto. Es bastante poderoso. Por eso, yo no sé, bueno, sí, pero como todo poder tiene limitaciones. Limitación está limitado por la ley, porque los medios de comunicación somos responsables ante la ley constitucional, civil o penal. Por la información que se vierte. Como institución y como personas. En segundo lugar, también tenemos la limitación del juicio ciudadano, ¿no? Que nos leen, no nos leen, nos aprueban, no nos aprueban, ¿no? Entonces, como todo poder democrático, el poder de los medios de comunicación no es un poder absoluto, es un poder limitado. Y esa idea de que el medio de comunicación pone y saca a presidentes no es verdad. A veces sí, a veces no. Pero a veces sí. Sin duda, es exposición constante. Claro. Sí, es una llegada directa al ciudadano. Sí, pero tampoco pues la gente es tonta. La gente no se va a dejar manipular por el medio de comunicación. Esa es mi teoría. O sea, yo veo la cosa al revés. Porque quizás de repente, porque estoy adentro, estoy montado sobre el caballo, pero yo creo que se exagera en exceso el poder de los medios de comunicación. Es un poder que está ahí en la sociedad, pero no es un poder mayor que el poder del Estado, de ninguna manera. Es un poder que tiene una presencia social que forma parte de lo que nosotros entendemos como en ciencia política, pues, grupos de poder que se expresan, y que es plural, porque lo importante es que sea plural, porque eso quiere decir que al haber varios medios de comunicación, pues hay mucha democracia. En buena hora. En buena hora. Doctor, en este sentido, respecto a cómo se pueden regular los medios de comunicación o no, se habla de la ley Mordaza, mal llamada ley Mordaza en realidad. No, yo no creo en la regulación, yo creo en la autorregulación. Esa era otra opción, Yo ¿no? creo que es un acto de responsabilidad, porque ¿por qué vamos a limitar la libertad? ¿Quién es dueño de la libertad para limitarla? Yo me acuerdo cuando en el año 80 Fernando Belaúnde Terry devolvió el periódico a sus propietarios. Dijo lo siguiente: delante de San Martín, se dirigió a la figura de don José de San Martín acá en el Congreso, y entonces dijo: señor don José de San Martín, queda restituida la libertad de expresión en el Perú, porque había quedado restituida la democracia. Por una razón muy simple: porque la libertad no se otorga. Yo no te he otorgado tu libertad, tú tampoco la mía. La libertad se reconoce. En consecuencia, el Estado debe ser el primer garante y defensor de la libertad.
Y la sociedad debe ser el primer garante y defensor de la libertad, porque la libertad es un derecho humano. Entonces los derechos humanos son íncitos en la persona. Pero la intimidad también es un derecho humano, en ese sentido. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la intimidad tiene que respetarse. Yo no estoy de acuerdo con programas que se meten en la vida privada de las personas. Pero sí estoy de acuerdo cuando se trata de personas que tienen también cargos públicos y que la moral no solamente puede ser privada, debe ser privada, sino también debe ser pública. ¿No se dice que hay que gobernar con el ejemplo? Se dice. Bueno, pero que se gobierne pues con el ejemplo. Pero hay casos que lamentablemente, no quiero mencionarlos, pero que si la prensa callara, sería una prensa cómplice de actos de corrupción. Y eso no debe ser. ¿Y a qué se refiere con autorregulación? ¿Cómo podría funcionar esto? Es una muy buena pregunta, porque depende mucho de la capacidad que tiene el medio para, digamos, ponerse límites, autolimitarse, en función a valores, ¿no? Entonces... Pero es apelar a la buena fe al 100%. Sí, pero es mejor eso a que te quiten tu libertad. Si tú das una ley que le llaman mordaza, o como la llamen, le estás limitando la libertad a una persona para que se exprese libremente, un periodista. Y no solamente un periodista, cualquier ciudadano que esté en la calle. O sea, entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la libertad tiene que ser ilimitada. Pero la ley mordaza en realidad... Imagínate en la cátedra universitaria que me digan, ¿sabe usted, doctor Miro Quesada? Usted no puede enseñar marxismo en la Universidad de Lima. Me voy, pues. Te doy el ejemplo de la Universidad de Lima. Mentira, no me dicen eso. ¿Por qué? Porque me están quitando mi libertad de cátedra. Y tú sabes, la libertad de cátedra se da dentro del marco del curso que enseñas, porque si enseñas ciencia política no vas a engañar, pero no vas a enseñar matemáticas. No, claro, sin duda. Pero es la libertad que tiene el profesor y el alumno de expresar su punto de vista respecto a los temas que se están tratando. Entonces tenemos que optar, ¿no? O ampliamos la libertad con todos sus defectos o limitamos la libertad, que es un defecto peor todavía. Usted vota por ampliar la libertad y la pero decir, olvídate. Para mí, ¿por qué? Porque si no hay libertad no hay democracia. O sea, para mí es un tema que, bueno, se puede conversar todo, pero cuando se trata de principios, para mí hay dos cosas muy importantes cuando se trata de principios. Los dos principios fuertes de la democracia son la libertad y la igualdad. En consecuencia, no puede haber igualdad sin libertad. Porque si tú le quitas la libertad a una persona, ya la haces desigual, ¿no? Entonces hay que fomentar la libertad y paralelamente crear condiciones de igualdad cultural, económica, social y humana entre las personas, ¿no? Entre los peruanos. Es un problema más de fondo, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Encantados y bienvenidos aquí Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Al comercio. Muchas gracias. Esto fue Puertas Abiertas con María Dolores Camarero. Me despido hasta la próxima oportunidad. Gracias.